Ahí está. Bueno, entonces estamos tanto como miércoles 9 de agosto del 2023, analizando el capítulo 13, 12, Cíclope o a veces Cíclopes, del Ulises de Joyce. Bien, bueno, bienvenidas entonces a todas. Quiero conocer qué les pasó en la medida que leían antes de hacer la introducción y seguir, pero ¿qué, qué experiencia redunda de la lectura del capítulo en comparación con otras quizás, o en particular de esta? A mí me pareció excelente, así como que, no sé, entendí por qué se fue de Irlanda, porque digo, por qué se fue de Escocia, entendí. Como que me pareció un retrato así de todas las cosas tremendas, ¿no? De un lugar, no sé, contra todos, misóginos, Antisemita. antisemitas, eh, eh, prejuiciosos, chiquitos, ¿no? Así, no sé, me pareció que dije, hijo, qué cosa, o digo, no es que sea el único lugar, ¿verdad? Obviamente es un retrato como de eso del ser humano horrible, ¿no? Bueno, Pero pero es interesante pensar esto, ¿no? Ahora entiendo por qué se prefirió irse a sí, otro país, ¿no? sí, 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 Autoexiliarse. Por sí. estos cíclopes, ¿no? Nacionalistas. Porque tirar palos o hablar mal de Inglaterra ya lo hizo mucho, lo ha practicado mucho en el libro, etcétera, Joyce. Pero bueno, ahora necesitaba focalizarse sobre justamente sobre esta visión sesgada, por eso hay un cíclope, la visión sesgada nacionalista irlandesa. Y de eso va entonces este capítulo. Bien, ¿alguna opinión más, algún comentario, alguna comparación con otras lecturas de este mismo libro? Es posible que yo he visto dos narradores en este capítulo. O sea, Bueno, sí, por primera vez tenemos un narrador que es una primera persona, que es un parroquiano, y aparece un narrador medio esquizofrénico que salta de estilo en estilo. Pero dale, Vivi, porque teníamos delay y te pisé. sí. No, eso, que me pareció un narrador chabacano, o sea, menos culto, más del pueblo. Y después el alucinado el ciudadano, ¿no? Que aparentemente dice cosas como muy elaboradas, pero es de un corto bastante increíble, ¿no? O sea, es un Bien, tipo mediocre. Pero bueno, eso es lo primero que capté, lo de los dos narradores. No ubico ahí si uno de ellos, no tiene nada que ver con Joyce. Son dos personajes de la Irlanda profunda, ¿no? O sea, sí, ahí quiero hacer un comentario con respecto a eso, Vivi. En realidad, el ciudadano no es un narrador porque no nos está llevando, no nos está acompañando en la acción del capítulo. El narrador es este personaje vulgar, este parroquiano que se le llama, que empieza con yo. Yo estaba matando el tiempo con el viejo Troy de la policía en la esquina de Harbour Hill, y maldita sea. Pasa un desocinador de mierda, claro, hay que decirlo ¿no? Con esa cosa medio chabacana de pueblo. Desocinador de mierda y casi me mete sus herramientas en el ojo. ¿Sí? Bien. Este es un narrador, porque es la primera vez que aparece este narrador en primera persona que existe, o sea, decimos, intradiegético, está dentro de la historia. Por otro lado, aparece una especie de segundo narrador, que es el que formula estas piezas de estilo diferente. Bien, por ejemplo, al principio, en la primera página, después de hablar de que alguien le debe a otra persona y que va a hacer litigar, o que le mandó a alguien para que le pregunte cuándo le iba a pagar o lo que fuese,
empieza como la formulación de un discurso legal. Entonces, lo que van a el gran experimento de este capítulo, porque cada capítulo es un gran experimento, es pasearse por los discursos más importantes, preponderantes de esa época, ¿sí? Entonces acá, por ejemplo, aparece el discurso legal de abogados, así como Náusica, que es el capítulo que viene, se va a pasear un poco, no de esta forma, pero va a tratar de poner a trabajar los discursos femeninos de esa época, ¿sí? Entonces, siempre que trabaja con el lenguaje, intenta de alguna manera descomponer, traer, ridiculizar, ¿sí? Estilos, básicamente. Bien, ¿cuándo nace el Quijote? Nace cuando definitivamente estaban muertas las historias de caballería, ¿no? Entonces recién ahí puede aparecer una parodia de estas dimensiones, ¿sí? Para dar paso a otra cosa. Bien, así que ahí tenemos el tema, entonces tenemos un narrador, que es esta primera persona, después tenemos estos estilos, y el ciudadano, yo diría que más que narrador, es el gran protagonista, el Polifemo, es necesario decirlo, de este capítulo. Bien, voy a contar brevemente del libro de Carlos Gamerro, la introducción que él hace a la historia del cíclope Polifemo en la Odisea de Homero, que es en el canto 9, ¿sí? Odiseo y sus hombres llegan a la isla de los cíclopes, donde Polifemo les da una amable bienvenida. A la pregunta por su nombre, Odiseo, el más previsor de todos los griegos, contesta nadie, que se llama Nadie. Acto seguido, el cíclope los encierra en su cueva y se dedica a devorar a razón de 4 por día. Odiseo responde emborrachándolo y cegándolo con una estaca ardiente cuando se queda dormido. A sus alaridos acuden los otros cíclopes de la isla, preguntándole quién lo había dejado en ese estado, y cuando éste responde, nadie me hizo esto, porque es el nombre que le había dado, se alejan protestando y burlándose de Polifemo. Aún así los griegos no logran salir, pues el cíclope cierra la puerta de la cueva con una gran roca y palpa a sus ovejas para que no se les cuele ningún griego en el rebaño. ¿Sí? Bueno, ya sabemos cómo escapan, ¿no? Ocultos bajo estas ovejas para que no se les... logran pasar al mar, los que quedaban con Ulises, y ya en el mar, el cíclope, en lo alto de los acantilados, Odiseo no puede con su genio, y con la idea de haberse salvado a costa de ser nadie, se salva a costa de ser nadie, Ulises, le grita a Polifemo, ciego, yo estaba lleno de odio y orgullo y no pude contenerme. Entonces grita, Cíclope, si alguna vez algún hombre te pregunta quién te sacó el ojo, dile que soy Odiseo, no se había presentado, y siempre lo decía sus hazañas. El saqueador de ciudades, hijo de Laertes, rey de Ítaca. Guiado por el sonido, o sea, sabía Polifemo de dónde venía el sonido, a pesar de que estaba ciego, empieza a tirarle rocas y empiezan a hundirse algunos de los barcos que esperaban en la bahía y eran de Ulises. El episodio se convierte así en una parábola sobre las ventajas y las desventajas de afirmar la propia identidad. Y acá lo tenemos al ciudadano, ¿sí? Con todas las ventajas y desventajas, con toda la historia y la sociedad irlandesa de esa época a cuestas, ¿sí? Afirmándose como irlandés. Tan irlandés que le habla en irlandés a Garry Owen, que es el perro. ¿Sí?
2 veces se habla en irlandés, de una persona le habla en irlandés a otra, entre comillas. Una es el ciudadano hablándole a Garrigón, a su perro, y otra es, ¿cuándo? Capítulo 1. Si se acuerdan. La vieja, la que le lleva, que La pasa, leche. pasa Claro. totalmente del tema y el Jaime le habla. El estudiante de Oxford, Heine, le habla en gaélico, porque se supone que una anciana de extracción rural tendría que saberlo. ¿Por qué? Porque se lo imagina él, no porque tendría que saberlo, y eso como que queda, es como una burla, ¿no? A estos que están intentando el revival del idioma original de esas tierras, ¿sí? Así que estos son los 2 momentos donde se habla irlandés en la novela. Ahora, el chiste de por qué le habla en este caso a un perro, se supone que, por ejemplo, en Enrique V, Shakespeare compara a este antiguo idioma de las tierras irlandesas, de Hibernia, con el gruñido de un perro, porque parecería que suena así. Por lo menos a los oídos de un inglés se parece al gruñido de un perro. Así que un poco también viene a ser mofa de eso. Una de las cosas interesantes que tiene este capítulo es que, hablando de cíclopes y de ojos, la primera oración empieza con yo. O sea, ¿cuál es? El ¿Qué es narrador. como se dice? Yo en I. inglés. I. 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 I, yo y I. Ah. Ah. Claro, porque la última palabra de esa oración es ojo. I. Entonces, yo y ojo. ¿Sí? I. Todas esas cositas tenía estudiadas Joyce. Bien, entonces tenemos a este, en los esquemas, seguramente si los ven, por ahí el más interesante de aplicar es la columna de color en el esquema de Linati, porque el color nacionalista irlandés, ¿cuál es? El verde, ¿no? El verde. Perfecto, la isla Esmeralda, verde ahí también en su bandera, el verde, San el color Patrick. que le... ¿Cómo? El color de San Patricio. Claramente, sí, sí. El verde. Ujú. Bien, es el verde. En un primer momento Joyce le pone este capítulo gigantismo, un poco llevado por Polifemo, por estos discursos que Grandilocuentes. se ponen como muy convencionales, muy armados, muy por sobre la coloquialidad burda y simplona de ese narrador yo que es el parroquiano. Entonces hay como un gigantismo en comparación esos estilos contra el modo de hablar vulgar y simplón del parroquiano. Por eso lo llamó gigantismo. Después lo pasó a llamar asimetría alternante. Entonces, dándole justamente voz a los que aparecen en estos estilos y a la voz, a la pequeña voz del ciudadano, ¿sí? Que es el que constantemente alienta en el bar de Barney Kirner, si no recuerdo mal, a que el ciudadano diga algunas cosas, incluso lo alienta a decir barbaridades, etc. ¿De qué va este capítulo? Tenemos a este parroquiano que va a entrar a un bar. En ese bar está el ciudadano con su perro gruñón que todo el mundo le tiene miedo, menos su dueño que lo agarra el pescuezo, los amarrea, pero todo el mundo está como, tiene hambre, démosle de comer lejos, hagamos esto, hagamos Intimidado. otro. Pero, Horrible perro, ¿no? Aparte, se describe como que te lo imaginas y dices, "Ah", ¿no? además abajo esperando que se caiga algo Ronchoso, siempre, abajo de la mesa, ¿no? Debe estar todo roñoso, una cosa roñoso, carnoso, antipático además, un perro musculoso. antipático, ¿no? Bueno, ahí lo tenemos también a este perro, y lo tenemos
a un Bloom que en algún momento va a entrar, diciendo que, buscando a Martin Cunningham, porque están a pasitos de resolver el problema que le surge a la viuda de Dignam con Su seguro. el seguro, con el prestamista, ¿no? Ujú. Bien, con esas cuestiones. Así que, a pesar de todo, es un tipo que ese día está muy preocupado y atribulado por la situación de esta familia que se ha quedado sin la cabeza, la cabeza que las mantenía básicamente en esa época. ¿Mm? Bien. ¿Algún otro comentario de parte de ustedes, los que no hablaron, los que quieran decir algo? Rita. Como que siento que en este capítulo Bloom habla más que en otros, como que más contundente, ¿no? De cosas en las que cree y que le molestan, como que hace una declaración de principios, ¿no? En cierta forma. Como que es la primera vez que siento que se expresa así. Finalmente, Finalmente, ¿no? Como se que ya se había defiende tratado, pero contra el pusilánime que venimos diciendo que demuestra en todas las ocasiones. Finalmente tenemos un Bloom que defiende su fe, sus creencias humanas, su carácter humanista, que defiende el amor, que defiende las relaciones, que defiende que hay cierto futuro. Y esto termina, como lo hemos dicho, les he adelantado, una gresca. Casi se pelean, acá decimos se van a las manos, ¿cierto? De hecho, toda esta última parte es como retratada como una especie de terremoto, temblor, que cae un asteroide, hasta la imagen celestial, sagrada, si se quiere, de alguien que también veníamos nombrando mucho por otras cuestiones. ¿Por quién? ¿Quién es este personaje que se eleva en carrozas y en caballos de fuego? Elías. Ah, ahí está. Elías, ¿no? Claro. Pero es comparación Acá con el está mismo, Elías. ¿no? Con Bloom, en cierta forma, Elías y Bloom es el mismo, ¿no? Ahí Digamos, está. aquí en esta. Claro, claro, en este sentido sí. Ujú, En este sentido sí. Este ujú. profeta, Elías, es el que finalmente es uno de los, creo que es el único que no lo mata, sino que logra como, después de sus hazañas, promoviendo la vida de Jesús, de lo que vendrá, No. perdón, pues es un profeta. No. Es Elías el, no tiene que El ver con hebreo, Jesús. habla en Isaías. hebreo. Abba es perdón. padre, ¿no? Abba Adonai. Ah, Elías es el de la carroza. sí. Sí, perdón, ahí está. Anoche es Ezequiel. No, yo me lo venía confundiendo porque es el Elías que aparece, que es el mismo Elías de cualquier manera, pero es el que, la primera vez que aparece Elías es en el volante que le dan el muchacho de la juventud cristiana a Bloom en el capítulo, Gaviotas. creo que es, claro, que es el 4 cuando ve las gaviotas. Es el que hace un bollo, lo tira al agua y es el que viene nadando en rocas errantes. ¿Está bien? Y ese es el que finalmente se convierte en algún punto, es Elías manoseado que transita, perdido por la ciudad, es el que termina de alguna manera simbólicamente teniendo cierto cuerpo a la hora, si se quiere, de ser encarnado por la figura ya no del anime de Bloom y termina elevándose, también una forma de salvarse. El que lo salva en realidad es Martin Cunningham, porque es el que cuando se da cuenta que el ambiente está súper caldeado, es el que los saca del bar, ¿bien? Y es el que los sube a la carroza que los estaba esperando, y que parece que los caballos no querían arrancar, y bueno, finalmente arrancan, se van, y hay una lata del ciudadano que casi lo golpea a Bloom en el vehículo en que iban, ¿sí?
Pero bueno, eso por suerte no llega a pasar, ¿sí? Y ese es el Elías que se termina elevando. Qué bello, ¿eh? Qué bello. Sí, toda una imagen muy bonita sobre el final que después la podemos... De redención de Bloom. Exactamente. Hay dos, por lo menos yo los pongo en paralelo, imágenes de este estilo, un poco es cuando Stephen con el señor Dizzy en el capítulo 3, se están hablando de Dios, y afuera hay un ruido, y son los chicos que están jugando, que están gritando un gol, que están gritando un gol, que en algún punto, ahora que lo pienso, es un gol en otro idioma, en el sentido de que están jugando a un juego inglés, porque no podían jugar al hurling, que es el juego irlandés, con el palo y la pelota. Y dice, bueno, pero eso es Dios, de cualquier manera. No lo que usted está pensando, lo que me quiere explicar institucionalmente de lo que es Dios y de su propia fe al señor Dizzy. Y acá también se plantea lo que es para Bloom, entonces, lo que es el amor. ¿Sabés? Lo que es la nación, lo que es el amor, lo que son los afectos, en algún punto. Y ahora también nos vamos a detener y vamos a leer esa parte. Pero básicamente de eso se trata el capítulo. De esta técnica dual de asimetría alternante. No hay monólogos interior. Habría que chequearlo bien, pero no hay monólogos interior. O sea, esa técnica que usa, abusa y cancela, y en toda esta línea, Joyce la hace nacer al monólogo interior, a pesar de que ya lo dijimos, creo que en las primeras clases, el monólogo interior no lo inventa de la nada, nadie inventa nada de la nada, ya lo dice Stephen y se encarga de decirlo constantemente, la creación ex nihilo solo pertenecería al reino de Dios, sino que, bueno, había en la literatura, lo que hace Joyce es por primera vez usarlo, un objeto de estudio. Vieron que los científicos necesitan un objeto de estudio, entonces ahí pueden aislarlo, analizar sus características, etc. Joyce es el que dice, bueno, esto es una herramienta sobre la cual poner el ojo, nunca mejor dicho en este capítulo, poner el ojo y utilizarla para tales fines. Hasta este momento se utilizaba intuitivamente, pero es Joyce el que en una obra de una magnitud considerable, con intención, la pone en uso, el monólogo interior. Por eso, esta es una de las cuestiones por las que es importante la obra, por el uso del monólogo interior, llevado después al extremo en el fluir de conciencia en Molly Bloom. Cuando les pregunten, ¿qué hacés leyendo Joyce? Bueno, ahora decime por qué es importante. ¿Vieron que siempre alguien te quiere poner a prueba? Bueno, podrían empezar, por ejemplo, por ahí, contándoles eso. ¿Sí? ¿Qué otras cosas le dirían a esa gente mala leche que les dice, ¿y por qué es importante leer a Joyce? ¿O por qué es importante el Ulises de ella? ¿Qué le diría? Recién un poco más de la mitad del libro. Bastante más de la mitad. Sí, aquí Georgette. Pues yo le diría que es vencer nuestra negación, atreverte a, pues sí, me está costando trabajo, pero busco los medios, busco apoyo, busco expertos y no me quedo cerrándolo como cerramos varios volúmenes y Sí. pues van a dar a la basura o no sé quién los herede por ahí. Y como eso, pues lo llevas a la vida, el yo tengo que poder. Entonces, para mí es un reto enorme y me agrada mucho, les confieso, me adelanté a Náusica y ya es, no pan comido, no la frase, ¿okay? Pero ya encuentro exactamente pues el monólogo, ya encuentro la figura femenina, ya no estoy como al principio, eso estoy bien contenta. Bien. Bueno, Náusica, un lindo capítulo que vuelve a meter. Náusica es un capítulo, por fin, para relajarse, porque es una lengua conocida, es un estilo conocido, es meterte en un Madame Bovary, pero así bien, como bien rosa, esos que nos gusta tanto, ojalá toda la novela hubiese sido escrita así,
y la disfrutaríamos con otra intensidad, sin estos tropiezos, claramente náusica, ¿no? Bien, bien. Después, sobre el final de la clase, hablemos un poco de náusica para contar un par de orientaciones de lectura, si es que necesitase, porque es relativamente sencilla. Sí, y Paulín. Bueno, yo le diría a esta persona que seguramente me va a preguntar, le diría que es una experiencia lingüística que me rompe mis esquemas, me saca de mis hábitos y me hace ejercitar mi mente como pocas veces, y que lo hace sin desde un nivel de sapiencia, sino desde el nivel de nuestra realidad coloquial, sin ninguna pretensión, nos retrata pues en nuestra simpleza, ¿no? Y nuestra condición humana, ¿no? En nuestra condición humana. Y yo lo experimento como que, a ver, lo estoy leyendo y es como si no quisiera dejar de leerlo, primero, porque es como entrar en otra dinámica mental. Entonces, salirme de esa dinámica es un esfuerzo. En cambio, ya que estás encarrerado, ya te vas, ¿no? Exacto. Estás en modo difícil, en modo desafío. En modo desafío. La historia tal cual no tiene el plot, no tiene mayor ciencia, excepto nuestra vida cotidiana de todos los seres humanos, y algunas referencias insertas de cultura general, pero es una experiencia muy importante. Gracias. Bien, bien, bárbaro. Bárbaro. Bien, ahora vamos a ir metiéndonos, si alguien quiere decir algo me avisa por favor, pero vamos a ir metiéndonos en la lectura entonces del capítulo, de estos estilos que aparecen, y si ustedes detectaron cuáles son. Por ejemplo, hay un estilo que es como de prosa caballeresca, ¿no? Medieval, de la época de las damas, de las doncellas, de los caballeros, de las aventuras. Poco más, y aparece un dragón por ahí. Así que se recorren absolutamente todos esos estilos. Estamos en la taberna de Barney Kiernan, ¿sí? Entramos en la taberna de Barney Kiernan, y por cierto, que allí estaba el ciudadano, en su rincón, manteniendo una gran confab. Así es Sala Subirat, confab, ¿sí? Por ejemplo, en otra traducción dice charla íntima. Confab, yo no sé si por confabulación, debe haber una apartada en inglés cortada, que no lo chequeé, pero seguramente es una palabra en inglés que no termina en acabar, o de una manera coloquial, seguramente, por ser el narrador, de decir algo así que dice confab, y en la otra traducción digo charla íntima. No sé si alguien tiene Valverde o lo que están usando, esto que están en la tercera o cuarta página, y arranca así el párrafo. Entonces entramos en la taberna de Barney Kiernan, y por cierto que allí estaba el ciudadano en su rincón, manteniendo una gran confab consigo mismo, y con ese asqueroso sarnoso mestizo Gary Owen, esperando lo que el cielo le dejara caer en forma de bebida. ¿Alguien tiene alguna otra traducción? No sé si lo encontraron rápidamente. No, la de Valverde es tal cual. Yo estoy Confab. en la misma, yo estoy en Sala Subirat y dice, sí, no. Es Dice lo- confab. Confab, ajá, yo así tengo también. Confab, sí, habría que chequearlo con el inglés rápidamente. Bien, esa es la introducción cuando finalmente se mete este personaje, que todo lo que nos va a contar es porque él está ahí. Eso es un narrador en primera persona. Porque él estuvo ahí, porque ya no está en pasado. Está en pasado.
Entramos. Está Yo chismeando. estaba matando el tiempo, sí, tenés razón. Sí, lo que pasa es que cuando dice, digo yo, está bien, pero digo, es una especie de presente Y digo yo. histórico. Ujú, Está ujú. bien, está bien. Dice Bien. confab en inglés. Ah, en inglés dice confab. Ujú. Bueno, confab. Pero es una palabra De completa. confabulación, ¿no? Yo me imagino, siempre pensé en eso. Confabulándose consigo mismo. Sí. Bien. O sea que no tenía nadie con quien hablar hasta que aparece evidentemente. Y cuando tiene que hablar del ciudadano, ¿sí? Dice en otro discurso, la figura sentada sobre un gran canto rodado al pie de una torre redonda era la de un héroe de anchas espaldas, vasto pecho robusto, miembros fuertes, ojos francos, rojos cabellos, abundantes pecas, hirsuta barba, ancha boca, gran nariz, larga cabeza, profunda voz, desnudas rodillas, membrudas manos, velludas piernas, rubicundo rostro, robustos brazos. Increíble descripción de un personaje mítico. Ujú. Y ya te está ensayando el monólogo de Molly Bloom. Dijo, ¿puedo escribir sin signitos? ¿Se puede escribir sin coma y punto? Ya vas a tener. Así, con este dedo dijo, ya van a tener. Así que eso, en comparación a las 40 páginas de monólogo de Molly Bloom, no es nada. Paulín. Nada más quiero comentar que de Piedras Rodantes y de ahorita que dijiste Canto Rodado, quizás de ahí vengan el nombre de los Rolling Stones. Probablemente, ¿no? Pues Canto Rodado Ujú, de ujú. Rolling Stones. Exactamente. Y Piedras Rodantes. Exacto. Bueno, de hombro a hombro medía varias anas y sus rocosas rodillas montañosas. Es un gigante. Bien. Esta robustez creída con la que el Intimidante. ciudadano va a defender su nación, su tradición, sus guerras, sus muertos, con la que se remonta al pasado, a Tus prejuicios. los ¿no? prejuicios, Ujú. claramente. Exacto. Ahí lo tenemos entonces en la descripción del ciudadano, que en un momento hace también como con el escudo de Aquiles, como Homero hace con el escudo de Aquiles, que hace una descripción. Acá brevemente va a hacer una descripción del Joyce hace una descripción del cinturón. ¿Sí? Con 1000 De nombres. de su cinturón colgaba una hilera de guijarros que se bamboleaban a cada movimiento de su portentosa estructura, y sobre estos estaban grabadas, con rudo pero sin embargo sorprendente arte, las imágenes de la tribu de muchos héroes y heroínas irlandeses de la antigüedad. Y ahí arranca a decir una sarta De De nombre, todo el mundo. de todo. cualquier cosa casi. Empieza bien y se empieza por No, ponerte no, bonito. no. Sí, pero eso le encanta de por sí, ¿no? Meter nombres y nombres y nombres que de repente dices, ya me salto los nombres, porque ¿qué me Sí. importa? Pero no solo aquí, en muchas partes, ¿no? Le pegas una leída así como en diagonal Sí, y hasta que así como termina. sea, ¿qué me importa? Me ¿No? gusta que no seas neurótica y no tengas que leer hasta el último nombre. No, Y que no, puedas- no, 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 porque si me quedo en eso, como que entonces voy a irme a buscar cada uno, ¿no? ¿A quién es Uy, este? ¿Quién es este otro? Ya, no. peligrosísimo. Georgette, No. Sí, denota una memoria absolutamente, ¿cómo te diré? Amplia es la palabra, porque ¿quién recita todo eso, aunque sean mis conocidos o mis autores, pues es una lista enorme, ¿no? Leerla cuesta, ahora sí, narrarla, escribirla, sí, totalmente. siempre nos está sorprendiendo. Paulín. A lo mejor es como yo, es decir, si yo les hablo de tanta sandez y de tanta bobería, no es que yo sea un inculto. Sí sé de todo este mundo de cultura, A mí me pero no gusta me da la gana. compararlo un poco como la estrategia, está bueno. Pero bueno, Borges tenía una estrategia. Borges, no podemos decir que no Inventaba. supiese nada, sabía un montonazo, pero entre todo lo que sabía, le gustaba Inventaba. hacer como la broma o engordar la Ujú. cuestión enciclopédica con
libros apócrifos, leyendas apócrifas, con cosas que no existían y que salían de la cabeza de él, ¿no? Entonces acá hace eso y le suma el absurdo, lo cuela con el absurdo, cuando dice yo que sé, Rosa de Castilla, mete a Mahoma con Miguel Ángel y Guillermo Tell, la reina de Saba, Jack el matador de gigantes, Adán y Eva, ¿no? Nada, Franklin, Paracelso, Dante Alighieri. Bueno, hay una mezcla de un montón de estos héroes y heroínas irlandeses. También como si todo esto fuese una especie de Aleph, ya que traje a Borges, traemos el Aleph, el cuento, como si todo pudiese estar comprometido y estar relacionado en ese punto. ¿Se acuerdan? No sé si no lo leyeron, pero vayan al cuento del Aleph, que está ese punto en el desván o abajo de la casa El de sótano, esta ¿no? chica. Del sótano, En el ¿no? sótano. Sí, un sótano. No me acuerdo el nombre de ella. Bien, bueno, muy lindo cuento, obviamente. Bien, ahí lo tenemos al ciudadano y su descripción. Oye, una cosa mínima, sí. pero que me hizo mucha gracia y se me hace que refleja muchas cosas cuando le preguntan dice, eres un abstemio estricto, eso es antes, ¿no? Dice Joe, no tomo nada entre bebidas, digo yo. Me pareció así como de así finísimo, ¿no? Es un buen chiste para tener a mano, ¿no? Sí, cuando te digan, ¿no? Está muy bien. Bueno, en eso entra Alf Bergan, que era uno de los que se supone, era el chiste, porque van a aparecer, que le habían hecho a los Josie Powell, ese es el apellido de soltera, la señora Brin. Bren, la señora Brin. Bueno, ese up, ¿sí? UP up, estás loco, lo que fuese, se supone que había pensado Bloom que podía ser una broma de Alf Bergan, porque por eso lo tenemos ahora acá, o de Richie Goulding, que era el cuñado de Simon Dedalus, ¿sí? Digo, Richie Goulding o Alf Bergan eran los que podían haber llevado adelante una broma de este estilo, es lo que piensa Bloom. Yo, para ubicarles en la marea de nombres de esta novela, quién es Alf Bergan, cuando había aparecido, etc. Así que va a ser uno de los que estén también alrededor de esta mesa o en este bar. Alf Bergan. Porque de hecho después va a aparecer el señor Brin con una carpetita, con un manojo de papeles, que va y viene a ver si algún abogado le presta algo de atención para iniciar calumnias e injurias, ¿no? ¿Es acá? Porque pasan Sí, tantas cosas sí, adentro de bares sí, que a veces se me sí. mezcla todo, es acá. sí, Sí. Hay un manojo de cartas y se lee una carta. Sí, esas, las de los verdugos, creo que llama una carta a Ajá. un Y verdugo. demanda por difamación, ¿no? Esa es la demanda. Esa misma, Sí. la demanda por información. Sí, y Albergan entra con la carta de los verdugos y van a leer una carta de un tal Rumbold o algo por el estilo, que habla de que se postulaba para ser verdugo, que Por cuando se 5 shillings. por 5 chelines, claro. Ay, Que no, cuando todo esto del verdugo y de toda no, eso es una cosa espantosa. Digo, eso es en como el tono es otro, pero de todos modos, Y hay una parodia, ¿no? De una parodia. mujer que dice que lo saluda antes de que maten a la Sí, amante, sí, ¿no? que se ve que le había hecho una promesa y luego alguien le dice que si se casa con él, ¿no? Un estudiante o no sé qué. En cuanto lo maten, él se va a casar con la gran Inmediatamente. Con la viuda. de la Sí, viuda. sí. Bien. ¿Qué más tenemos? En un momento también aparece como el fantasma de Pat Dignam, ¿no?
porque hay una parodia como una Ujú. especie de reunión El borrachito espiritista. dice que lo vio. Sí, Claro, exactamente. sí. Sí, sí. Estuvo con Dice, él, ¿no? Dora, no sé qué Dora. interrogado por su nombre terreno respecto a a su paradero en el mundo celestial, él declaró que estaba ahora en el sendero del Pralaya o camino del retorno, pero todavía sometido a pruebas en manos de ciertas entidades sanguinarias de los planos astrales inferiores. Respondiendo a la pregunta relativa a sus primeras sensaciones en el gran deslinde del más allá, declaró que previamente él había visto oscuramente como a través de un cristal, pero que aquellos que habían pasado tenían abiertas ante ellos extraordinarias posibilidades de perfeccionamiento átmico. Pasa, dice un montón de cosas, y finalmente le dice, se determinó que la alusión se dirigía al señor Corny Kelleher, que se llama en realidad Cornelius Corny, gerente del popular establecimiento fúnebre de los señores O'Neill, amigo personal del difunto, que tomó la responsabilidad de todo lo relativo al entierro. Recuerden las carrozas en el Hades, que decían, la verdad que Corny Kelleher se podría haber portado mejor, que están sucias, están medias rotas, etc. Antes de desaparecer, el fantasma, en esta especie de reunión espiritista, solicitó que se dijera a su querido hijo Patsy que el otro botín, o sea, el otro zapato que él había estado buscando se encontraba actualmente bajo la cómoda de la habitación, adosada a la casa, que el par debía enviarse a Cullen para echarles solamente medias suelas, ya que los tacos todavía estaban buenos. ¿Se acuerdan que en Rocas Errantes el hijo no decía que no había encontrado, antes de morir el padre no encontraba la otra bota? El zapato, en la bota. El zapato. Así que acá aparece ahora es fantasma, ahora ve todo, sabe dónde está todo, así que aparece el zapato. Siempre todo teñido de este humor, que recordemos que Joyce dijo, esto se lee en clave graciosa o no se puede leer. Así que siempre cuando leamos estas enumeraciones, todo, intentemos ir a ese espíritu para que no sea un verdadero cuestión groseramente solemne, quiero decir, ¿no? Bien, así que eso también era importante de recalcar. Ujú. Bueno, finalmente entra Bloom, ¿sí? El viejo Gary Owen empezó a gruñir otra vez a Bloom, que estaba escurriéndose por la puerta. Entra, vamos, no te va a comer, dice el ciudadano. Bien. O sea, el ciudadano le está dirigiendo la palabra a Bloom. Y Bloom, tenemos a un Bloom un poco que duda porque bien, le da miedo el perro. O sea, esta es la primera reacción que tenemos de Bloom en este lugar. Entra, no te va a comer. Entonces Bloom entra de soslayo, con sus ojos de bacalao. ¿Quiénes habrán hablado de ojos de bacalao también? Un poco de las sirenas, ¿no? Ojos de bacalao, grasoso. Húmedos, ¿no? Como húmedos y... Eso. Sí. Sí, pero una imagen No bastante me acuerdo desagradable. de lo de bacalao, pero sí, Sí. como... Por eso es interesante lo que decía Paulín, que ahora caigo de vuelta, ¿no? En que está en presente, pero insisto con el presente histórico. Entonces Bloom entra de soslayo con sus ojos. Claramente todo esto ya pasó, pero es la forma coloquial cuando yo te cuento una anécdota que te la termino contando en presente. Como para instalarte un poco en esa escena, pero que obviamente ya pasó. O sea, ¿está contado en pasado? Sí, pero en presente. ¿No? ¿Se entiende eso? Sí. ¿Eh? ¿Vieron en las enciclopedias que dice San Martín nace en Yapeyú? Bueno, San Martín ya nació, ya se murió. ¿Sí? Pero nace. Entonces entra Bloom de soslayo con sus ojos de bacalao sobre el perro y pregunta a Terry si Martin Cunningham estaba allí. Esto es lo que le decía al principio, que va a buscar a Cunningham. ¿Sí? Bueno, y en el medio lee la carta del maestro barbero Rumbold
que era el que se postulaba Verdugo. para Verdugo. Bien, y ahí nomás dicen, y el sucio garabatear del miserable, pues estaba escrito, ¿no? Manuscrita, dice Joe, vamos, dice él, llévatelas al diablo, llévatelas, las cartas, al diablo, lejos de mi vista. Hola, Bloom, ¿qué tomamos? Y ahí ya se instala. ¿Qué tomas? en ¿Qué esta- quieres tomar? Bien. ¿Qué tomamos, esa dice? ¿Qué tomamos? Dice acá. Sí, sí. Entonces ellos empezaron a discutir acerca del asunto, Bloom diciendo que él no bebería. Bloom no bebe, Bloom es extrañamente irlandés, irlandeses, y extrañamente porque no bebe como la inmensa Solo mayoría vino. de los hombres ebrios irlandeses. Y que no podía y que lo disculparan y que no se ofendieran y qué sé yo, esto es la coloquialidad del narrador, y entonces él dijo que bueno aceptaría solamente un cigarro. Dios es un tío prudente, con toda seguridad. El narrador hablando de Bloom. Pero esto de que no toma se va a entender en la mesa como que. Es un codo miserable, ¿no? Que no va a invitar la vuelta que le toca invitar. Claro. Es por no invitar, claro, por codo. Claro, porque lo que Como corresponde toda su por raza, ¿no? Como lo dicen. exactamente, lo que corresponde por regla es que el que entra invita a todos los que están. El próximo que entra invita a todos los que están. ¿Bien? Básicamente. Bueno, eso es lo que no va a pasar. Sí, por favor. Sí. Yo leí en paralelo un comentario al respecto de que en la cultura irlandesa es valores entendidos de que se tiene que aceptar lo que te dan, de que se tiene que recibir, se tiene que dar, que aceptar lo que te dan y que el reciprocante tiene que dar algo mayor, y eso tiene un nombre que luego se los digo. Y quien no entra a ese juego es visto como un pobre diablo. Cualquier irlandés es visto como un pobre diablo e inmediatamente baja de categoría social. Y es más importante, se vale lucir destruyendo propiedad o gastando lo que no tienes, te da más prestigio que tener cosas, según lo que leí. Gracias. Mira, bueno, suma y suma mucho. Bien, esa reciprocidad es la que piensan que no tiene, porque de algún modo, entonces entendemos en este capítulo que, bueno, él no siente estas costumbres, quizás como totalmente propias. Él es irlandés, eso no hay duda. El padre no. El padre no es irlandés. El padre es húngaro. El padre es Rudolf Virar. ¿Sí? Bien. Afirma su identidad, lo que decían, con ello afirma su identidad. No bebo, soy irlandés y soy de la raza judía. Y hay todo un diálogo de eso. Bien, exacto. En un momento, un poquitito más por ahí, dice, entonces empezaron a hablar de la pena capital, y naturalmente Bloom sale con el cómo y el por qué y toda la habladuría de la cuestión, y el perro viejo olfateándolo todo el tiempo. Me han dicho que esos judíos tienen de verdad una especie de olor raro, que fluye hacia los perros de alrededor, con no sé qué efecto preventivo y cosas por el estilo. Este antisemitismo que decía Rita al principio. Bien. Bueno, después empieza algo del discurso médico, de los ahorcados, se habla también de la Nueva Irlanda, está hablando el ciudadano, los pobres diablos que fueron ahorcados, arrastrados y desterrados por la causa irlandesa, juzgados, condenados por consejo de guerra sumarísimo y de una Nueva Irlanda, y un nuevo esto y un nuevo lo otro. Hablando acerca de la Nueva Irlanda, él tendría que ir y conseguirse un perro nuevo, eso es lo que tendría que hacer. O sea que el narrador tampoco está muy casado con el personaje del ciudadano en ese sentido. ¿Sí? Bien, le piden la patita al perro, vaya a saber qué pasa ahí. Y ahí hablar un poquito de Molly, también, que es interesante retomarlo, y el ciudadano y Bloom, discutiendo sobre el asunto,
sobre los hermanos Shears y Wolfe Tone en Harbour Hill, y Robert Emmet, y Morir por la Patria, y lo dicho. Robert Emmet, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? O quizás ni se tendrían que acordar. Robert Emmet, Bueyes del Sol, Cíclopes. ¿Cuánto fue que Bloom sale de un bar en Sirenas? ¿No Todo el sale tiempo sale de un los bar. peritos? ¿Sirena no termina así? A ver, voy a buscar Robert Que se Emmet. tira unos gases, Bloom, leyendo unas palabras de Robert Emmet. Ahorita te lo busco. Sí, cumplido. Claro, recuerden que estaban leyendo, él ve, cuando sale del bar Ormond, después de todas las canciones y música bella, termina con una flatulencia de Bloom, Ah, sí. incluso faltándole más el respeto a esta figura mártir de Robert Emmet. Ujú, Este es el que aparece acá Ah, de vuelta. ujú. Por eso quería recuperarlo, cuando dice Sí, la Robert Emmet, escultura. y morir por la patria, es un mártir. Sí, sí. Y lo dicho por Tommy Moore, que está lejos de la patria, y Bloom, naturalmente haciéndose el gracioso con su cigarro mundano, que es lo único que le dieron porque no quería tomar, y su cara grasienta, fenómeno. La pila de grasa con la que se casó es un bonito y viejo fenómeno, con un trasero como un estadio de fútbol. Siempre estamos recuperando cómo se la ve, se la trata y se la describe, tanto a Bloom, obviamente, como Molly. Que algunos dicen, sí, cuando era joven estaba re linda, y ahora bueno, los kilos tampoco le vienen mal, dicen algunos. Acá parece que le desagrada, ¿sí? Bueno, eso es interesante tenerlo en cuenta. Y después dice, cuando vivían en el City Arms, Peter Burke me contó que había una vieja allí con un impresentable calavera de sobrino, con el que Bloom se amariconaba jugando las cartas. Tengan en cuenta, cuando vivían en el City Arms, porque es uno de los lugares donde vivieron el matrimonio, porque así va a empezar, o es una de las primeras páginas, del monólogo de Molly Bloom. Digo, como para que tengan en cuenta cuando en octubre estemos ahí. Miren, les anticipo cómo arranca Molly Bloom. ¡Tatán! Es interesantísimo. Bueno, solo leo esto, ¿no? Porque ya me meto y ya saben que no paro. Sí, porque anteriormente él jamás había hecho algo parecido a pedir su desayuno en la cama con 2 huevos desde que en el hotel City Arms le dio por hacerse el enfermo en la cama con su voz quejumbrosa, haciéndose el interesante con esa vieja bruja de señora Riordan. Y digo, detengámonos ahí solo para tener ese enlace a muchas cosas que después pasan o que Molly va a traer en su monólogo. Algunas creo que ya se las he mencionado, pero nada, me parece importante saber a dónde va a apuntar o qué cosas va a traernos, porque cuando lleguemos a Molly Bloom vamos a haber leído 600 páginas. Y bueno, en 3, 4 meses, ¿no? Así que bueno, para tenerlo fresco, el Hotel City Arms y la señora Riordan. Es un personaje, si mal no recuerdo, de Retrato de un artista adolescente. Cosas que pueden hacer digo yo, les tiro cualquier cosa. Cosas que pueden leer si no quieren releer o analizar o hacer preguntas o consideraciones en estas clases que tenemos libres. Si se animan, pueden leer algunos cuentos de dublineses o pueden leer Retrato de un artista adolescente, que es una novela corta y sencilla de leer. Digo, propuestas, propuestas de lectura para estas 6 clases que tenemos acá
en blanco, es clases y días en blanco. Por ahí también empiezan a leerlo y les empieza a cerrar la figura de Stephen. Así que puede ser un ejercicio interesante. Si tienen mucho tiempo, a ver, la verdad de la milanesa es el tiempo con que disponen para tener una lectura guiada, pautada, con materiales, relectura de capítulos, donde aparece tal personaje y tal otro. ¿Sí? Bien. Así que así se la trata a Molly en este capítulo y tenemos un avance de lo que va a ser. Después hablan del Sinn Féin, que significa nosotros mismos en irlandés, que es este movimiento armado, después se volvió más político, pero nace como movimiento armado, el Sinn Féin, ¿sí? Que significa nosotros mismos, nosotros solos. Y por el que van a brindar. ¿Vieron que brindan por todo? Parecen las películas cómicas, o cuando están todos en Navidad medios borrachos, que ya estamos brindando por cualquier cosa. Bueno, ellos brindan, con tal de mojar Como la garganta, brindan y Rodrigo, brindan. ¿me permites? Hace rato te iba a comentar que ese ambiente de bar es el que suscita que se hable de todo al mismo tiempo, o no de todo al mismo tiempo, sino que brinquen de un asunto al otro, ¿no? Uf, totalmente, sí, comparto. No he estado, pero me han contado. ¡Ah! Tuviste bien en la aclaración. No lo hubiese pensado de vos. Bien. ¿Qué otras cosas tenemos por ahí? Recuerden que cuando hablan de la corporación, de la reunión corporativa, creo que, o dice corpo, tiene que ver con la estructura de gobierno de Irlanda, que obviamente es una estructura inglesa. Ya lo leyeron, por ahí lo van a volver a leer, pero corporación, es la estructura de gobierno impuesta por los ingleses. Básicamente ellos la llamaban así. Bien, y dice algo así cuando vuelven a mencionar a Bloom. Entonces el ciudadano empieza a hablar del lenguaje irlandés, el ciudadano, y de la reunión corporativa, porque a todo esto se estaba dando una reunión en el... como salón ¿cómo? en un salón oficial, ¿no? Sí, en un salón oficial como de diputados me sale, ahora no me sale Sí, exactamente. parlamento, ¿no? Parlamento, gracias. No en un parlamento, porque no tenían parlamento, pero alguna cuestión por el estilo, sí, sí, sobre el uso del lenguaje gálico. Durante este día, era una de las cuestiones importantes de este día. Y todo eso, y de los caballeretes que no saben hablar su propio idioma, y Joe apostando porque le había timado una libra a alguien, y Bloom metiendo su vieja cháchara, siempre Bloom es como, se puso hablador, ¿vieron? Con un desafío. Muy docto, ¿no? De dos peñiques que le ganó Joe, y hablando de la Liga Gaélica, que es la del Renacimiento irlandés, y de la Liga Antialcohólica, claro, imagínense hablando de la Liga Antialcohólica y todos empinando el codo, con los de alcohólicos. beber, la maldición de Irlanda, la bebida, la maldición de Irlanda. Antialcohólico sí que está bueno, hijo de su madre. Lo dejaría a uno que le vertiera toda clase de bebida por la garganta hasta que lo llamaran para comer, antes de que se le ocurriera pagar una ronda. Eso es lo que estaba dicho antes. Bueno. Después es que el ciudadano le habla en irlandés al perro. Ahí vamos a llegar a la parte de la gresca. Bueno, en parte porque durante todo el tiempo sospechan de que ha ganado la carrera de caballo, ¿no? Ahí está, gracias. Ahí. Claro. Throwaway. Entonces empieza a mezclar con que no pagás Y que tienes dinero. y que encima venís de cobrar. Ajá. Claro, claro. Cuando el tipo no tenía ni idea de nada de todo esto. Cuando el Eso está bastante bueno, Bantamilarios sí. en el capítulo 4 le saca el diario de abajo del brazo y cree que, porque mal pensados, cree que le dijo en secreto algo en código, ¿no? Porque este se la sabe, porque este tipo distinto, este pillo, si es judío, tiene algo entre manos, tiene un negocio. Bueno, todos creyendo que están jugando a Throwaway.
Ya hablamos de throwaway, cetro y copa de oro y de la simbología. De No, la todavía, bueno, simbología. tenemos básicamente, Pero, güey, bueno, sí, no pero sé si quiero ser muy esquemático, pero es un poco obvio que tenemos la copa, bien, esta es la copa de oro por lo que se está jugando, ¿sí? Después tenemos, obviamente, cetro, y después tenemos un desperdicio, que es throwaway, ¿sí? Bueno, este es Molly, porque es el útero, es la mujer, es la concavidad. Y esto fálico, obviamente, es Blazes Boylan. ¿Sí? Por lo menos estos son los análisis que se hacen en este caso. El que se supone que va a ganar era Cetro, ¿sí? Y que le iba a ganar a Molly. De hecho, están juntos, en este momento están juntos, ¿sí? Porque recuerden que Blazes Boylan se acaba de ir del Bar Ormond en el capítulo Sirenas a las 4 y pico de la tarde. O sea, cuando ya se sabe quién ganó, bueno, claramente lo único que le cabe a esta forma es esta forma, cóncavo convexo, dice una canción, no me acuerdo, entre cóncavo y convexo, ¿qué canción es esa? ¿Alguien la conoce? Es muy famosa, pero bueno, no la voy a cantar acá. Bueno, y por otro lado, como todos lo ven, a Bloom. Este es Bloom. ¿Sí? pobrecito. Bien. De hecho, ahí se menciona Shylock en un momento, ¿no? Bien. Por ahí. Creo que, ¿cómo se llama? Sila y Carrie. Después hay una parodia de la Cámara de los Comunes. ¿Qué hay por acá? Bueno, se habla de los deportes gaélicos, que el ciudadano había sido un gran deportista en una de estas disciplinas. Y naturalmente Bloom tenía algo que decir, dice el yo que habla, algo que decir también acerca de que si un tipo le fallaba el corazón, el ejercicio violento le hacía mal. Bloom, bla, bla, bla. Nuestros antepasados. También todo el Y, tiempo remarcan que es húngaro, ¿no? sí, No solo es sí, judío, es húngaro, pa' colmo, la ¿no? cosa chauvinista, ¿no? Del Sucios y no sé extranjero. qué, sí, peor que el perro. Pero van a marcar también un defecto, entre comillas, de Boylan, que es que el padre, nosotros lo conocemos, dijo el ciudadano, el hijo de un traidor. Nosotros sabemos cómo se metió el oro inglés en los bolsillos. Porque parece que vendía caballos o vacas, está ahí nomás, pero como que las vendía varias veces, o como que los vendía solo en los papeles. ¿Está bien? Entonces como que estaba generado un desfalco al gobierno inglés, el padre de Blazes Boylan. ¿Sí? Y dice de Boylan también, él sabe de qué lado le aprieta el zapato. He oído decir que está organizando una gira de conciertos. Es la tercera vez que se habla de la gira de conciertos de Boylan y de Molly. Es la tercera vez. ¿Sí? Así es, dice Joe, ¿no es cierto? ¿Quién? Dice Bloom. Dale, Bloom, otra vez te vas a hacer el sota. Sí, es cierto. Sí, una especie de gira de verano, ¿saben? Solamente unas vacaciones. La señora B es la primera figura, ¿no es cierto? Dice Joe. ¿Mi esposa? Dice Bloom. Ella canta, sí. Yo también creo que será un éxito. Es un organizador excelente, excelente, por Boylan. La madre que parió al cornudo, dice. Me digo yo, digo, eso explica la leche en el coco y la ausencia de pelo en el pecho del animal.
Blazy se larga una hermosa sesión de flauta, gira de concierto, hijo del cochino tramposo. Como que hay algo, como hay un run run, de que si Blazy Boylan es el que lleva a la mujer por todos lados, él se está quedando afuera. De hecho, ¿cuáles son los planes de Bloom cuando vaya a Belfast para la gira Molly con Bloom? Él va a ir a cobrar un asunto, no sé dónde. No, va a ir a la conmemoración de la muerte del padre, Ah, a otro lugar, Ujú, ahora no me recuerdo, no. no me acuerdo. ¿Sí? Claro, está planeando ni siquiera ir. ¿Y qué me van a refregar? ¿En la cara vamos a estar en el mismo hotel? Lo único que falta, en el mismo hotel. Bien, esto va a estar explicitado por ahí. Bueno, aparece Alf Bergan con el tema de Up, Up, como ya habíamos adelantado. Vuelve a haber otro brindis, constantemente hay brindis. Hay discursos bíblicos, como ya habíamos dicho también, y se empieza como a tensar el clima, lo que decía Rita, exactamente cuando habla de los forasteros. No queremos más extraños en casa. ¿Sí? Los forasteros, tenemos la culpa nosotros, los dejamos entrar, los trajimos. Bloom, haciendo ver que estaba interesado nada más que en la tela de araña detrás del barril, como Bloom que siempre se hace el gil y mira para el otro lado, por lo menos hasta hoy, y el ciudadano enfurruñándose detrás de él, y el perro viejo a sus pies observando para averiguar a quién tenía que morder y cuándo. Imagínense al perro ese roñoso. Ahí lo tenemos al ciudadano hablando mal de los forasteros y Bloom viendo dónde esconderse. Aparece lo de Throwaway, 20-1, lo que decíamos recién. Hay un discurso como de la boda caballeresca, ¿sí? Con Alberto Conífero, Alers, bueno, Bellota, no sé cuánto, es muy divertido, si lo quieren lo leen, es muy divertido, pues parece una pavada atrás de la otra, pero son resonancias de otros discursos, de las leyendas de ese momento. Aparece el racismo, obviamente. La reina Victoria, los gansos salvajes, que ya hablamos que son los expatriados irlandeses. Bueno, en un momento se ríen de Bloom finalmente, ¿no? Porque Bloom estaba hablando y hablando con John Wise y completamente excitado, con su cara pardo sombría, color de barro, y sus viejos ojos ciruela, siempre hablando de los ojos ciruela grandes, ¿no? Girando por ahí. Persecución, dice él. La historia del mundo está llena de eso, perpetuando el odio nacional entre las naciones. ¿Pero qué sabe usted lo que es una nación?, dice John Wise. Sí, dice Bloom. ¿Qué es?, dice John Wise. ¿Una nación?, dice Bloom. Una nación es toda la gente que vive en el mismo lugar. Caramba, dice Ned riendo. Entonces yo soy una nación, porque vivo en el mismo lugar desde hace 5 años. Como es natural, todos se rieron de Bloom, que dice, tratando de salir del atolladero, o también viviendo en diferentes sitios. Ese es mi caso entonces, dice Joe. ¿Cuál es tu nación, si me permite la pregunta?, dice el ciudadano. Irlanda, dice Bloom. Yo nací aquí, en Irlanda. El ciudadano no dijo nada. No hizo más que desocuparse la garganta y la madre que lo parió soltó una señora ostra de Red Bank que fue a parar justito en el rincón. Así es la vida, Joe, dice él, sacando el pañuelo para secarse. Acá, ¿no? Cierto, ciudadano, dice Joe. Toma el pañuelo en tu mano derecha y repite conmigo las siguientes palabras. Y hacen también toda una especie de parodia. Hay como una descripción de un tapiz medieval, como sosteniendo un poco la escena hasta que pasa algo más, que es lo siguiente. Alcánzanos la bebida, esa es la mía, y yo pertenezco también, dice Bloom, y yo pertenezco también a una raza odiada y perseguida. Incluso ahora, en este mismo momento, en este preciso instante, la madre que lo parió casi se quema los dedos con la colilla del cigarro. Robada, dice él,
saqueada, insultada, perseguida, se nos quita lo que por derecho nos pertenece. En este preciso momento, dice él levantando el puño, vendidos como esclavos o bestias en las ferias de Marruecos. Si chequean la cosa histórica, no es que los judíos en ese momento sean esclavos, que realmente sean vendidos, pero era trabajar por migajas o nada en las ferias de Marruecos, porque no tenían lugar en el sistema comercial. No eran esclavos, pero prácticamente eran esclavos. Eso es lo que quiere decir. ¿Está hablando de la Nueva Jerusalén? Dice el ciudadano. Quédense con Nueva Jerusalén, porque en Circe, a las 12 de la noche, vamos a leer que Bloom quiere fundar una Bloom-Salem. Bloom-Salem. Así que quédense con eso también. Hablo de la injusticia, dice Bloom. Muy bien, dice John Wise. Combátala como hombres entonces. Esa sí que es una foto histórica. Diana para una bala dundum, viejo de cara sagracienta frente a la boca de un cañón. La madre que lo parió adornaría estupendamente el mango de un plumero, nada más que poniéndole un delantal por delante, palabra de honor. Entonces se vendría abajo de repente, dándose vuelta del revés como un trapo mojado. Pero es inútil, dice él. La fuerza, el odio, la historia. Recuerden, ¿quién habla siempre de la historia? Y tiene su frase famosa, Stephen. Stephen. Ujú, La historia es aquella pesadilla en la que estoy intentando despertarme. ujú. La fuerza, el odio, la historia, todo. Eso no es vida para los hombres y las mujeres, el insulto y el odio. Y todos saben que eso se opone precisamente a lo que es realmente la vida. ¿Qué? Dice Alf. El amor, dice Bloom. Vale decir lo opuesto al odio. Ahora tengo que irme, dice a John Wise. Voy de un salto hasta el tribunal para ver si Martin está allí. Recuerden que había entrado a buscar a Martin Cunningham. Si viene, díganle que estaré de vuelta en un segundo, en un momento. ¿Quién te lo impide? Y sale saltando como un relámpago. Y dice el ciudadano, un nuevo apóstol para los gentiles. El amor universal. Bueno, dice John Wise, ¿no es eso lo que nos enseñan? Ama a tu prójimo. Ese tío, dice el ciudadano, su lema es desplumar al vecino. Amor, vaya por Dios, es un bonito ejemplar de Romeo y Julieta. ¿Eh? Bien, eso nos va a llevar a que cuando vuelva, todo se va a poner como mucho más denso. Van a decir de Bloom, Dios, el señor Bloom y su argot tártaro, su padre era ya un experto en fraudes, el viejo de Matusalén Bloom, el buhonero ladrón que se envenenó, recuerdan que se suicidó, se envenenó con ácido prúsico después de arruinar el país con sus chucherías y sus diamantes de un penique. Esto como glosando y metiendo en una bolsa los únicos oficios que podían tener los judíos en esa época, ¿no? Que arruinaron a un país. ¿Se acuerdan del señor Dizzy corriendo atrás de Stephen en el capítulo 2? Sí. ¿Por qué Sí. los judíos no arruinaron este país? Porque no los dejamos entrar nunca. Ajá. Llega Cunningham con el coche del castillo. El castillo también es donde estaban los palacios del virrey. ¿Sí? Y ahí es donde va a pasar esta última escena, ¿no? Es un judío renegado, le van a hablar de Bloom, le van a preguntar por Bloom, y dicen, un poco antes, y vamos cerrando, Martin preguntando dónde estaba Bloom. ¿Dónde está? Dice Linehan, defraudando a las viudas y a los huérfanos. No es verdad, dice John Wise, no es verdad lo que le estaba diciendo al ciudadano sobre Bloom y el Sinn Féin. Así es, dice Martin, o así lo afirman. ¿Quién alega eso? Dice Alf. Yo lo alego. Y después de todo, dice John Wise, ¿por qué no puede un judío armar a su país como cualquier otra persona? Lo que estaban preguntando es si Bloom había ayudado a armar al Sinn Féin, se había ayudado a Griffith a armar al Sinn Féin. Esa es una pregunta que se hace toda la crítica, ¿no? O sea, como que Martin dice como que sí.
como que estuvo realmente en algo del armado de esta especie de célula, por decir así, revolucionaria. Pero nunca queda claro, ¿eh? Es interesante googlear esas cosas. Como Oye, que Rodrigo, Bloom, yo tengo amar a su país. Me estoy confundiendo con lo que dices. ¿Por qué no puede un judío amar a su Amar. país como cualquier otra amar, persona? yo, mala mía, dije armar, ¿cierto? Ah, Amar. ok. Sí, fue una confusión mía. ¿Por qué no puede un judío amar a su país? Sí, perdón. ¿Por qué no? Dice JJ, cuando está bien seguro de qué país es. ¿Es un judío, un gentil, un santo romano, un metodista? ¿Qué demonio es? Dice Ned. ¿O quién es? No te ofendas, Crofton. Nosotros no lo queremos, dice Crofter. Crofton y Crofter es la misma persona, pero como nadie sabe cómo se llama, le dicen Crofton o Crofter. El oranjista o presbiteriano. ¿Quién es Junius? Dice JJ. Es un judío renegado, procedente de un lugar de Hungría, dice Martin para defenderlo. Y fue el que trazó todos los planes conformes al sistema húngaro. En el castillo sabemos todo eso. ¿No es primo de Blum el dentista? No, dice. Se llama Virag, el nombre del padre que se envenenó. Lo cambió por decreto, Virag por Blum. Ese es el nuevo Mesías de Irlanda. Y acá empieza a hacer el ruido con Elías. La isla de los santos y los sabios. Sí, todavía están esperando a su redentor, los judíos, dice Martin. En resumen, lo mismo que nosotros. ¿Nosotros quiénes? Que están esperando a su redentor. Los irlandeses, Los irlandeses. Ujú. ¿no? Lo habían tenido a Parnell, pero una mujer lo hizo caer. Después dice Ned, tendrían que haber visto a Bloom antes de que naciera ese hijo que se le murió. Lo encontró un día en los mercados del sur de la ciudad comprando una lata de vitaminas de 6 semanas antes de que su mujer diera a luz. ¿Mm? Y que eso era afeminado. ¿Cómo? Luego dicen que eso es afeminado. Exactamente, sí, bueno, de ambiguos. Sí, sí, sí. Bueno, no, sobre el final, que ya estamos sobre el final, todo se alarga. Yo he leído un libro que decía, qué tan interesante hubiese sido este capítulo si no lo hubiese agregado, o qué interesante sacarle todos los agregados de discursos, ¿no? Está bien, yo qué sé. Este es el original, esto es lo que escribió, nos callamos la boca y lo leemos así. Pero quizás, si los hubiese sacado, hubiese sido muy interesante también. Pero bueno, nada, es así. Punto. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, le lanzó la lata. Cuando se arma todo esto, que no paga, que tiene plata, que los forasteros, cuando se arma la gresca, sale Bloom porque Cunningham le dice, vamos, vamos, Cunningham es el que entiende que esto se está poniendo denso. El ciudadano le insulta, le tira la lata, le lanza la lata, que va a ser como este meteorito o este cometa que va a pasar, esta catástrofe inminente, ¿sí? De hecho dice esa vieja lata, dice, la catástrofe fue instantánea y horrorosa en sus efectos. El observatorio de Dunsig registró un total de 11 oscilaciones. Todas las residencias señoriales se vinieron abajo. Porque recuerden que Bloom le había dicho que eran judíos, que Cristo era judío, que el padre de Cristo era judío, ¿no? Ahí es cuando se había Lo que le terminado. pone- Mendelssohn, Marx, Spinoza, todos, Ahí ¿no? se había Dice, puesto picante todo. Sí. El Salvador era judío. Y Nunca su se había visto padre nadie era igual en judío. esta puerca vida. Hay que joderse. Si recibe ese billete de lotería en un costado del coco, con seguridad que no se olvidaría de la copa de oro. Pero la madre que lo parió, el ciudadano, habría sido arrestado por aprehensión de arma armada. Y el ciudadano dice, ¿lo maté? Dice él, ¿sí o no? Como que le dio o no, no. Y después dice al perro que lo siga, ¿cierto? Y entonces, he ahí una brillante luz descendió sobre ellos y vieron como la carroza en el que él se hallaba ascendía hacia el cielo, y lo contemplaron a él en la carroza revestido de la gloria
de esa Elías. claridad, y sus ropas eran como el sol y el hermoso, y él, hermoso como la luna, y tan terrible que por temor nos atrevían a mirarle. Y una voz que venía del cielo llamó: Elías, Elías. Y él contestó en un gran grito: Abba, Adonai. Y lo vieron a él mismamente, él, Ben Blum, Elías, Hijo de... ascender a la gloria entre nubes de ángeles refulgentes y pasar a un Blum Ben ángulo de Elías. 45 grados por encima de la taberna de Donahue en Little Green Street, como un tiro recién disparado. Fantástico. Me Bien. encanta. Ahí lo tenemos al ciudadano del capítulo verde, como San Patricio, y él por fin reivindicando algo de su vida, de su pensamiento, dando la cara, y sin embargo, muy anticlímax, siendo salvado por un amigo. Cualquier novela más clásica los hubiese enfrentado. A duelo. Claro, Bloom hubiese tirado una piña en otra novela. ¿Viste? Acá no, acá se lo llevan corriendo. Si esto no es un antihéroe, Ulises le clavó una espada al gigante Polifemo. Digo, ¿no? Inversión irónica en todo sentido. Capítulo que viene en 2 semanas, Náusica. Náusica era la hija, la princesa hija de los feacios. Recordemos que toda la Odisea es las aventuras de Ulises, en lo que Ulises le cuenta al rey de los feacios una vez que ya está solo, sin tripulación, porque han muerto todos, ¿bien? Todo lo que se cuenta es Ulises contando sus aventuras al rey de los feacios, que es llevado a palacio por Náusica, que le encuentra viejo y desnudo en la playa. Entonces, nuestra Náusica va a ser Gertie McDowell, que apareció haciendo un encargo del padre en Rocas Errantes. Entonces, el capítulo Náusica es en la playa. Vamos a ver una Gertie McDowell con sus sueños de casarse bien y de tener una linda vida. Y vamos a tener a un Bloom, que es descrito como una, al principio no se sabe quién es, pero es Bloom, que la mira, y entre los dos flirtean a cierta distancia a grados orgásmicos, literalmente. ¿Sí? Por este capítulo se censura automáticamente la salida en folletín de este libro que venía saliendo en The Egoist. ¿Bien? Se censura automáticamente y van a juicio las editoras. Bien. Eso es lo que van a leer para la próxima. Paulín. No, nada, gracias. Eso. Gracias. Perdón el enorme retraso, que en general terminamos antes. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿No? Bien. Es un lindo capítulo, nos vemos en 15 días, a esta misma hora, por este mismo canal, como decían las series viejas. Siempre estoy del otro lado, ahí está el grupo, hablen, compartan material por Classroom, como hace Paulino, cualquiera, y nos estamos viendo, ¿sí? Muchas Bueno, gracias. un beso Gracias. grande. Hasta Chao, hasta luego. luego. Bye. Adiós.